El Nuevo Mundo por John Emerich Edward Dahlberg, Lord Acton. Fragmento del libro Conferencias de Historia Moderna. Cambios mayores que los forjados por gobiernos o ejércitos en el campo de batalla de Italia fueron logrados simultáneamente a miles de kilómetros de distancia por aventureros solitarios con el futuro del mundo en sus manos. Los portugueses fueron los primeros europeos en comprender que el océano no es un límite sino la vía fluvial universal que une a la humanidad. Los portugueses encerrados por España no podían extenderse por tierra y su única salida era el océano Atlántico. El suelo árido de Portugal dejaba poco margen a los grandes terratenientes. Más aún, los grandes terratenientes eran excluidos de la política en Portugal por el creciente absolutismo de la dinastía gobernante. Ante estas situaciones el gobierno consideró oportuno emplear a distancia fuerzas que podrían ser turbulentas en su propio país. La gran obra nacional de exploración no provino del Estado. El infante Enrique era hijo de Juan I el rey de Portugal. A la muerte de su padre, su hermano Eduardo I fue coronado rey de Portugal. El infante Enrique había servido en las guerras africanas y sus pensamientos se dirigían hacia tierras lejanas. El infante Enrique no era navegante, pero desde su hogar en Sagres, en el promontorio sagrado, observaba los barcos que navegaban entre el gran centro marítimo en la desembocadura del río Tajo y las regiones que conformarían el imperio portugués. El infante Enrique era gran maestre de la Orden de Cristo y contaba con los medios para equipar y dotar de tripulación a los barcos. El infante Enrique conquistó rápidamente los grupos de islas que se encuentran entre África y el Atlántico Medio y que representaban una bienvenida incorporación al estrecho territorio de Portugal. Luego el infante Enrique envió a sus marineros a explorar la costa del desconocido y temido continente africano. Cuando sus marineros llegaron a Senegal y Gambia y más aún cuando la costa de Guinea se dirigía hacia el este, recordaron al preste Juan y soñaron con encontrar un camino hacia su reino ficticio que proporcionara una ventaja conveniente para la cristiandad al fondo del oscuro mundo que se asomaba al Mediterráneo. Como el comercio del país no cubría los gastos, el infante Enrique comenzó en el año 1442 a capturar negros que eran importados como esclavos o vendidos con ventaja a los jefes locales. En 5 años 927 negros de Senegal y Gambia llegaron al mercado de Lisboa. Posteriormente la costa de Guinea abastecía a unos 1000 hombres de color cada año como esclavos. La esclavitud estaba desapareciendo rápidamente de Europa cuando fue así revivida. Existía cierto resentimiento contra el infante Enrique y cierta compasión temporal por sus víctimas. Por otro lado, había eminentes teólogos que creían que la gente de los países cálidos podía ser esclavizada con justicia. Enrique el Navegante recurrió a Roma y el Papa Nicolás V emitió bulas que lo autorizaban a él y a sus portugueses a hacer la guerra a moros y paganos, confiscar sus posesiones y reducirlos a esclavitud perpetua. Más aún, el Papa Nicolás V prohibía a todas las naciones cristianas bajo penas eternas usurpar dicho privilegio. El Papa Nicolás V aplaudía el comercio de negros y esperaba que este comercio terminara cuando los habitantes de África se convirtieran al cristianismo. La esclavitud de los negros no arraigó profundamente en Europa. Pero Fray Bartolomé de las Casas decía que este engaño duró hasta su tiempo, cuando medio siglo después de la muerte de su fundador empezó a controlar los destinos de América. El hermano de Enrique, el regente don Pedro, había visitado las cortes de Europa y trajo consigo la brillante narración de Marco Polo sobre sus viajes por el lejano oriente, que sigue siendo uno de los libros más fascinantes que se pueden encontrar. Manuel Magno afirma que desde 1433 el infante prosiguió sus operaciones con vistas a llegar a la India. Enrique el Navegante murió en el año 1460. Tras su muerte, sus deseos de conquistar la India fueron llevadas a cabo por el Reino de Portugal. Pero conquistar la India se convirtió en un objetivo secundario dependiente de otros asuntos públicos. África fue arrendada durante algunos años con la condición de que se exploraran 100 leguas de costa anualmente. Hubo un momento de preocupación cuando la costa de Guinea, tras extenderse hacia el este durante 1000 millas o más, giró hacia el sur aparentemente sin fin. Paolo dal Pozzo Toscanelli era una autoridad reconocida en geografía de la época. A Paolo dal Pozzo Toscanelli se le preguntó qué pensaba de la situación. Ningún oráculo dijo jamás algo tan sabio como la respuesta del sabio toscano. Paolo dal Pozzo Toscanelli les dijo que la India no se encontraba en Oriente sino en Occidente.
Veremos qué sucedió 20 años después cuando la opinión de Paolo dal Pozzo Toscanelli llegó a manos predestinadas. Pese a la observación de Paolo dal Pozzo Toscanelli, los portugueses no se desviaron de su objetivo. Sabían muy bien que África no se extiende eternamente y que solo se necesitaban unos pocos hombres intrépidos para ver su fin y encontrar una ruta abierta hacia Asia Oriental. Continuaron marcando su avance más allá del Congo y erigieron cruces a lo largo de la costa para indicar su reivindicación. Los portugueses no establecieron asentamientos en la costa africana, pues África era solo un obstáculo en el camino hacia las Indias. Cada viaje sucesivo de los portugueses se realizó bajo un comandante diferente. En el año 1486 la escuadra de Bartolomé Díaz fue arrastrada mar adentro hacia el Atlántico. Al azotar la tormenta, Bartolomé Díaz navegó hacia el este hasta pasar el meridiano previsto de África y luego virando hacia el norte tocó tierra mucho más allá del Cabo de las Agujas. Bartolomé Díaz había resuelto el problema de rodear África y la India estaba a su alcance. Los hombres de Bartolomé Díaz poco después se negaron a ir más lejos y Bartolomé Díaz se vio obligado a renunciar a la presa. De regreso, Bartolomé Díaz dobló el cabo al que por su experiencia previa llamó Cabo Tempestuoso hasta que el rey de Portugal, demostrando que lo comprendía, le dio un nombre de mejor augurio. Sin embargo, Portugal no hizo nada más durante 10 años. Durante esos 10 años España hizo cosas memorables. Portugal, bajo un nuevo rey, Manuel el Afortunado, envió a Vasco da Gama para completar la obra inconclusa de Bartolomé Díaz. Los portugueses temían que Cristóbal Colón llegara a Catay por una ruta más corta y les robara su recompensa, cumpliendo la profecía de Paolo dal Pozzo Toscanelli. El rey de Portugal, Manuel el Afortunado, encontró en Vasco da Gama al hombre indicado. Todo fue viento en popa en el viaje de Vasco da Gama y logró recoger la fruta madura. El viaje de Vasco da Gama al Cabo fue el más largo jamás realizado hasta entonces. En Melindi, en la costa este ecuatorial de África, Vasco da Gama encontró un piloto que le ayudó en su expedición. Vasco da Gama logró cruzar el Océano Índico con el débil monzón del año 1497 y avistó las edificaciones de las ciudades de la India en mayo de 1497. El primer cargamento procedente de la India cubrió con creces los gastos. El esplendor de la hazaña fue reconocido de inmediato y los hombres se convencieron de que el rey de Portugal, Manuel el Afortunado, pronto sería el más rico de los monarcas europeos. Tan vasta promesa de ingresos requería ser asegurada por las armas y se envió una fuerza al mando de Pedro Álvarez Cabral. El trabajo así emprendido en Oriente les pareció a muchos excesivo para un reino tan pequeño. Objetaban que Portugal se desmoronaría con tanto esfuerzo. Criticaban a Portugal señalando que primero debía cultivarse la tierra en casa. Decían que sería mejor importar mano de obra de Alemania que exportarla a la India. Pedro Álvarez Cabral no llevaba muchas semanas en el mar cuando estos rumores recibieron una memorable confirmación. Siguiendo el consejo de Vasco da Gama de evitar las calmas del Golfo de Guinea, Pedro Álvarez Cabral tomó rumbo al oeste y llegó a la costa de Sudamérica. Pedro Álvarez Cabral añadió incidentalmente y sin saberlo una región no mucho menor que Europa a los dominios de su soberano. Los portugueses llegaron a la India como comerciantes, no como conquistadores, y no deseaban territorio sino mercancías transportables e intercambiables. Pero la situación que encontraron allí los obligó a librar guerras en mares desconocidos, separados de apoyos, almacenes y muelles por casi la mitad del mundo. No intentaron adentrarse en el interior, pues la costa de Malabar en la India estaba aislada por una cadena montañosa. El principal objetivo de los portugueses era el comercio con el lejano oriente, concentrado en Calicut. Las mercancías obtenidas en Calicut luego se transportaban por el Golfo Pérsico hasta Escandinavia y Constantinopla o por Jeddah hasta Suez y Alejandría. Desde allí los venecianos embarcaban los productos de Asia a los mercados de Europa. Pero al otro lado la península de la India, el comercio de transporte hasta el Pacífico estaba en manos de musulmanes de Arabia y Egipto. Los chinos habían desaparecido antes que ellos de las aguas indias y los hindúes no eran marineros. Los musulmanes poseían el monopolio de lo que los portugueses venían a tomar y eran enemigos del nombre cristiano. Por su parte, los portugueses no exigían su parte del comercio sino el monopolio mismo. No se pudo evitar un conflicto mortal. Los nativos los recibieron al principio a los portugueses como amigos. Vasco da Gama pensó que las figuras del panteón hindú eran santos del calendario católico.
Vasco da Gama informó erróneamente que los habitantes de la India eran cristianos. Cuando esta ilusión se disipó fue un consuelo encontrar a cristianos nestorianos asentados en la ciudad de Cochín en la India. La ciudad de Cochín se convirtió en una fortaleza portuguesa. Duarte Pacheco Pereira logró defender la ciudad de Cochín contra una multitud. La ciudad de Calicut, donde los portugueses comenzaron sus operaciones, era una ciudad internacional, donde 1.500 barcos despachaban por temporada, donde el comercio era abierto y la propiedad segura, y donde no se veía con malos ojos la propagación de religiones extranjeras. James Forbes estuvo en Calicut en el año 1772. James Forbes describió a Calicut así: con marea muy baja, pero he visto ocasionalmente las olas romper sobre las cimas de los templos y minaretes más altos. Los portugueses llamaban el Zamorín al Rajá de Calicut. El Rajá de Calicut terminó uniéndose a los viejos amigos de los mares árabes, quienes abastecían de grano a su país contra los visitantes que llegaban en condiciones cuestionables. Los portugueses carecían de la gracia diplomática y descuidaban el arte de hacer amigos y adquirir influencia mediante las virtudes de la humanidad y la buena fe. A la hora de las armas, los portugueses se comportaban como hombres conscientes de ser pioneros de la historia, de que sus pasos estaban a la vanguardia de la marcha, de que moldeaban el futuro y sometían el mundo a la civilización. Los portugueses eran nuevos cruzados que venían en sentido contrario y despojaban a los musulmanes de sus recursos. La construcción naval de los musulmanes dependía de los bosques de árboles de teca de la ciudad de Calicut. El comercio oriental enriquecía tanto a turcos como a mamelucos. El sultán de Egipto recaudaba impuestos que ascendían a 290.000 libras esterlinas al año. Por lo tanto, el sultán de Egipto se alió con los venecianos para expulsar al enemigo común de las aguas de la India. En el año 1509 la flota del sultán de Egipto fue derrotada por el virrey Francisco de Almeida cerca de la ciudad de Diu frente a la costa de Katiguar. Esta victoria de Francisco de Almeida fue su última acción antes de ceder el poder a su rival, el gran Afonso de Albuquerque. Francisco de Almeida buscaba la grandeza de su país no en la conquista sino en el comercio. Francisco de Almeida desaconsejó las expediciones a África y a las Molucas, pues creía que el control del tráfico indio podía mantenerse mediante el poder marítimo y que los asentamientos terrestres agotarían los recursos de la nación. Una vez excluidos los comerciantes musulmanes, Portugal poseería todo lo que deseara tanto en tierra como en mar. El sucesor de Francisco de Almeida tenía la misma visión que Alejandro Magno para los puntos estratégicos y centros comerciales. Afonso de Albuquerque estaba convencido de que el poder marítimo se basaba en la ocupación de puertos marítimos y llevó esta política de vanguardia hasta el punto de que Portugal poseía 52 asentamientos que dominaban 24.000 kilómetros de costa y los controlaba nominalmente con 20.000 hombres. En ese tiempo el viaje de Calicut a Portugal duraba 6 meses. La victoria de Francisco de Almeida había quebrado el poder de los musulmanes en la región. Afonso de Albuquerque decidió impedir la reaparición de los musulmanes en la región cerrando el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. Afonso de Albuquerque señalaba que conquistando los estrechos de Adén, Hormuz y Malaca los portugueses dominarían el mundo. Afonso de Albuquerque fracasó en dominar el Mar Rojo pero logró someter a la isla de Socotra. Luego Afonso de Albuquerque atacó la ciudad de Adén en el actual territorio de Yemen pero fue rechazado. Corrió el inquietante rumor de que ninguna embarcación cristiana podía sobrevivir en el Mar Rojo ya que existía un imán que extraía los clavos. Afonso de Albuquerque triunfó en el Golfo Pérsico y erigió una fortaleza en la ciudad de Hormuz. En el otro extremo del mundo indio, Afonso de Albuquerque se apoderó de Malaca y se apoderó de los mares angostos y de todos los productos de las vastas islas bajo el Ecuador. Afonso de Albuquerque hizo de la isla de Goa la capital inexpugnable de su prodigioso imperio. La obra que realizó Afonso de Albuquerque fue sólida. Afonso de Albuquerque nunca percibió el valor de la ciudad de Bombay, que es el mejor puerto de Asia. Afonso de Albuquerque no vio que la clave para controlar la India es controlar el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África. El lenguaje de Afonso de Albuquerque era a veces visionario. Afonso de Albuquerque contempló una cruz brillando en el cielo sobre el reino del preste Juan y ansiaba una alianza con él. Afonso de Albuquerque deseaba desaguar el Nilo en el Mar Rojo. Afonso de Albuquerque proponía atacar la Meca y Medina.
Afonso de Albuquerque proponía robarse los huesos del profeta e intercambiarlos por el Santo Sepulcro. La dependencia entre Portugal y sus colonias en la India era demasiado lejana y extensa. Afonso de Albuquerque en su palacio de Goa era el potentado más poderoso entre Mozambique y China. Afonso de Albuquerque era un siervo demasiado grande para el más insignificante de los reyes europeos. El rey de Portugal Manuel el Afortunado desconfiaba de Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque recordaba al victorioso Francisco de Almeida, quien pereció en el camino de regreso a Portugal. Afonso de Albuquerque cayó en desgracia cuando murió en su alcázar a la vista de la ciudad cristiana que había convertido en capital de Oriente. El secreto de la prosperidad portuguesa residía en la pequeña cantidad y el enorme valor de mercado de los productos particulares que comercializaban. En aquellos tiempos los hombres tenían que prescindir del té, el café, el chocolate, el tabaco, la quinina, la coca o la vainilla. Y el azúcar también era muy escaso. Pero existían la pimienta y el jengibre de Malabar. Había los cardamomos en el húmedo distrito de Tellicherry. La canela y las perlas estaban disponibles en Ceilán. Más allá de la bahía de Bengala cerca del Ecuador existía el opio, el único producto que se conocía para combatir el dolor. También había incienso y añil. Alcanfor en Borneo, nuez moscada y macis en Amboina. Y en dos pequeñas islas de apenas unas pocas millas cuadradas llamadas Ternate y Tidor se encontraba el clavo cuyo valor superaba al valor de todos los demás productos orientales. Ternate y Tidor eran las verdaderas islas de las especias, la región encantada que era objeto de un deseo tan apasionado. Los productos eran tan baratos allí pero tan caros en los mercados de Amberes y Londres. Su comercio era el negocio más lucrativo del mundo. De estas especies exóticas cultivadas en suelo volcánico en el más generoso de los climas tropicales, la rentabilidad era tal que podían pagarse con metales preciosos. Cuando Sir Francis Drake estuvo en la isla de Ternate en el año 1579 encontró al sultán adornado con cadenas de lingotes de oro y vestido con una túnica de brocado de oro lo suficientemente rica como para mantenerse en pie. Las Islas Molucas beneficiaban más a la corona que al artesano portugués. Unos 20 barcos de 100 a 550 toneladas zarpaban hacia Lisboa cada año. El viaje a veces duraba 2 años ida y vuelta y costaba incluyendo el barco más de 4.000 libras. Pero los productos adquiridos vendidos en los mercados europeos podía venderse por 150.000 libras. Entre el año 1497 y 1612 el número de barcos que comerciaban con la India era de 806. De estos 96 se perdieron. Tras la anexión de Portugal por parte de España y el rey Felipe II, Lisboa quedó encerrada entre los países en guerra con España. Holandeses e ingleses tuvieron que negociar por su cuenta en Oriente y trataron a Portugal como un enemigo. El imperio portugués decayó rápidamente y los holandeses adquirieron las islas mucho antes de que los ingleses triunfaran en el continente de la India. Los portugueses no reconocían obligaciones de derecho internacional hacia los asiáticos. Incluso hoy mucha gente no conoce más derecho de gentes que el que consiste en contratos y convenciones. Con los pueblos de Oriente no existía ninguno. A los habitantes de Asia y África se les consideraba proscritos y marginados, casi como Francis Bacon consideraba a los españoles y Edmund Burke a los turcos. Instrumentos solemnes habían declarado lícito expropiar y esclavizar a los sarracenos y otros enemigos de Cristo. Lo que era correcto en África no podía ser incorrecto en Asia. Pedro Álvarez Cabral tenía órdenes de tratar a sangre y fuego a cualquier ciudad que se negara a admitir misioneros o comerciantes. João de Barros es un historiador clásico del Asia portuguesa. João de Barros afirmaba que los cristianos no tienen deberes hacia los paganos. Algunos afirman hasta el día de hoy que las barbaridades calculadas que infligían a mujeres y niños en África y Asia estaban justificadas por la necesidad de sembrar el terror. En los comentarios del gran Afonso de Albuquerque su hijo relata con complacencia cómo su padre provocó el envenenamiento del Zamorín, del Rajá de Calicut. Estas concepciones del mundo desmoralizaron a todo el gobierno. El misionero jesuita Francisco Javier visitó la India en el año 1542. El misionero jesuita Francisco Javier encontró en la ciudad de Goa un sistema organizado de deshonestidad y saqueo. El misionero jesuita Francisco Javier escribió que ningún funcionario de la India podría salvar su alma.
Gracias al misionero jesuita Francisco Javier y a sus hermanos se lograron muchas conversiones. Como los matrimonios mixtos eran frecuentes, el distanciamiento entre las razas disminuyó. Justo entonces la Inquisición se introdujo en Portugal y envió a representantes a la ciudad de Goa. Uno de los gobernadores informó posteriormente que la Inquisición había contribuido a alienar a los nativos cuyos templos fueron cerrados. Pero la sólida estructura de Francisco de Almeida y Afonso de Albuquerque fue lo suficientemente fuerte como para derrotar una segunda expedición desde Egipto comandada por turcos y una guerra e insurrección contra la India. El reino de Portugal continuó su decadencia bajo el reinado de Sebastián a finales del siglo XVI. El reino de Portugal pereció por su asociación con España a manos de enemigos ajenos y no por causas internas. El imperio asiático de Portugal se construyó gracias al esfuerzo sostenido y paciente de una nación durante 70 años. El descubrimiento de América se debió a un intelecto ávido y original impulsado por sueños medievales. Cristóbal Colón había navegado tanto por el norte como por el sur. La idea que cambió el mundo le vino de los libros. Cristóbal Colón no logró extraer una conclusión favorable a su plan de la madera a la deriva que una corriente tropical lleva a Islandia. Cristóbal Colón procedió a explorar el Océano Atlántico basándose en las afirmaciones de Pier Taigi y de Paolo dal Pozzo Toscanelli, quienes señalaban que Asia se extendía también al este y que había una distancia moderada entre Portugal y Japón. Cristóbal Colón basó su argumento en argumentos de los clásicos y los profetas. Para Cristóbal Colón su principal autoridad en materia de geografía fue Paolo dal Pozzo Toscanelli. Cristóbal Colón afirmaba que mantenía correspondencia con Paolo dal Pozzo Toscanelli. Pero se decía también que Cristóbal Colón había obtenido el informe de Paolo dal Pozzo Toscanelli donde afirmaba que la India no se encontraba en Oriente sino en Occidente. Cristóbal Colón se presentó en la corte de Portugal para presentar su proyecto pero fue rechazado. Tras ser rechazado, Cristóbal Colón se dirigió a España. A Cristóbal Colón lo encontraron en alguna ocasión hambriento, a la puerta de un convento franciscano. El lugar donde Cristóbal Colón se desmayó está marcado con un monumento porque allí comenzó nuestro mundo moderno. El fraile que acogió a Cristóbal Colón y escuchó su historia pronto se dio cuenta de que este mendigo harapiento era la persona más extraordinaria que había conocido y le encontró un mecenas en la corte de Castilla. El argumento que Cristóbal Colón presentó entonces a los eruditos españoles fue el siguiente: la ruta oriental, incluso si los portugueses lograban encontrarla, no les sería útil, ya que el viaje a Zipango, a Catay e incluso a las Islas de las Especias sería demasiado largo para ser rentable. Era mejor navegar hacia Occidente, pues esa ruta apenas alcanzaría las 3000 millas hasta el extremo de Asia. La otra ruta bordeando África implicaría un viaje de 15.000 millas. La base de todo el cálculo era que la circunferencia de la Tierra es de 18.000 millas en el Ecuador y que Asia comenzaría, como se muestra en la carta de Paolo dal Pozzo Toscanelli, en algún lugar cerca del actual estado de California. Engañado por su creencia en los cosmógrafos, Cristóbal Colón ocultó la existencia del Océano Pacífico y estimó la extensión del agua a atravesar en 1/3 de la realidad. Los sabios españoles consultados señalaron el error, pues se conocían las verdaderas dimensiones. Los sabios españoles no pudieron demostrar su argumentación contra las grandes autoridades citadas en contra. Los sofismas de Cristóbal Colón valían más que toda la ciencia de la Universidad de Salamanca. Quienes calificaban a Cristóbal Colón de visionario tenían razón, aunque Cristóbal Colón se equivocaba obstinadamente. A la auspiciosa persistencia en el error de Cristóbal Colón, los Estados Unidos de América deben, entre otras cosas, su existencia. Una mayoría de los miembros de la corte apoyó la idea de Cristóbal Colón. Y se dedicaron varios años a preparar la expedición. La guerra con el reino musulmán de Granada había absorbido los recursos y las energías de la corona de Castilla y Aragón. Cristóbal Colón estuvo presente cuando el último rey musulmán besó la mano de Isabel, la reina de Castilla. Cristóbal Colón vio cómo se erigía una cruz sobre el Palacio de la Alhambra. Esta victoria de la cristiandad fue seguida inmediatamente por la expulsión de los judíos, y entonces la reina católica Isabel dio audiencia al proyectista genovés. Su plan pertenecía al mismo orden de ideas y fue elocuente en su aspecto religioso. Cristóbal Colón prometió que capturaría muchos esclavos para cubrir todos los gastos de la expedición. Más aún, se comprometía a bautizar a todos los esclavos suficientes.
Cristóbal Colón prometió que traería oro suficiente en 3 años para reconquistar Palestina. Cristóbal Colón tenía un argumento convincente que no se sugería por la situación en la corte. Paolo dal Pozzo Toscanelli había estado en Roma cuando llegaron enviados del Gran Khan. Los enviados del Gran Khan solicitaban misioneros para instruir a su pueblo en las doctrinas del cristianismo. Se enviaron 2 embajadas de este tipo, pero sus súplicas no fueron atendidas. Aquí había suplicantes que clamaban desde la oscuridad: vengan y ayúdenos. Era conveniente que el reino de Castilla, la nación que conquistó a los musulmanes y expulsó a los judíos, continuara convirtiendo a los paganos. Los españoles aparecerían en Oriente sabiendo que su presencia era deseada. En realidad vendrían en respuesta a una invitación y podrían esperar una bienvenida. Compensando con su celo la deficiente labor de Roma, los súbditos del reino de Castilla podrían rescatar a los numerosos millones de la lejana Asia y así cumplir la profecía, ya que solo faltaban 155 años para el fin del mundo. La conversión de Tartaria sería la gloria suprema de la España católica. Todo esto era algo hipotético y vago. Pero nada podía ser más concreto que la recompensa que exigía. Cristóbal Colón solicitaba ser almirante del Océano Atlántico, con rango de condestable de Castilla, virrey, con poder de vida o muerte en las regiones a ocupar y una gran parte del botín pretendido. Y Cristóbal Colón no aceptaría menos. Nadie adivinaba lo que Cristóbal Colón desconocía. Cristóbal Colón en realidad ofrecía a cambio el dominio sobre medio mundo. Cristóbal Colón no estaba de acuerdo con las negociaciones con el Reino de Castilla. Por lo tanto, Cristóbal Colón llegó a la conclusión de que no le convenía negociar más con el Reino de Castilla. Cristóbal Colón ensilló su mula y emprendió el camino a Francia. En ese soberbio momento Cristóbal Colón demostró lo que era. Sus acciones fueron más convincentes que sus palabras. Un funcionario aragonés, Luis de Santángel, encontró las 1.500 libras esterlinas necesarias para la expedición. Cristóbal Colón fue alcanzado por un alguacil a un par de leguas de distancia, y llamado de vuelta a la ciudad de Granada. Luis de Santángel era descendiente de judíos. Varios de los parientes de Luis de Santángel sufrieron bajo la Inquisición antes y después. Luis de Santángel se fortificó contra el peligro de ser perseguido por la Inquisición al financiar el primer viaje de Cristóbal Colón. La ciudad de Granada cayó el 2 de enero de 1492. Los judíos fueron expulsados el 20 de marzo de 1492. El 17 de abril se firmó el contrato entre Cristóbal Colón y el Reino de Castilla en la ciudad de Santa Fe. El mismo espíritu de cruzada, el mismo motivo de propaganda militante se manifiesta en cada una de las 3 transacciones. Cristóbal Colón en esta etapa inicial contaba generalmente con el respaldo del clero. El cura franciscano Juan Pérez era amigo de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón también contaba con la amistad de Pedro González de Mendoza, el gran cardenal de la ciudad de Toledo. Pedro González de Mendoza era consejero de Isabel la reina de Castilla. Cristóbal Colón tenía también una buena relación con Diego de Deza, quien posteriormente sería nombrado arzobispo de Sevilla. Hernando de Talavera era arzobispo de Granada. Hernando de Talavera consideraba a Cristóbal Colón demasiado fantasioso como para ser de confianza. Cristóbal Colón navegó hacia el oeste desde las Canarias y cruzó el Océano Atlántico en su parte más ancha. La navegación fue próspera y sin incidentes hasta que, cambiando su rumbo para seguir el vuelo de las aves, evitaron el continente y llegaron a las islas. La travesía de Cristóbal Colón fue el viaje más largo jamás intentado en mar abierto. La travesía en sí, así como los bajíos y corrientes de las Indias Occidentales, se dominaron con la ayuda de instrumentos náuticos de Nuremberg y de los cálculos del astrónomo y matemático alemán Johann Müller Regiomontano. Estos eran logros recientes del Renacimiento y sin ellos la empresa era imposible. Incluso con los nuevos instrumentos, Cristóbal Colón se equivocaba habitualmente en sus mediciones. Cristóbal Colón determinó la posición de la isla de Cuba a 18 grados al oeste de su posición real. Cristóbal Colón también pensó erróneamente que la isla de Santo Domingo era tan grande como España. Cristóbal Colón también erróneamente vio montañas de 50.000 pies de altura en Yucatán. De hecho, Cristóbal Colón afirmó que su éxito no se debía a la ciencia sino al estudio del profeta Isaías. Por encima de todo, Cristóbal Colón insistió en que Cuba era parte del continente asiático y obligó a sus compañeros a dar testimonio de la misma creencia, aunque hay pruebas de que no la compartía. Cristóbal Colón le había prometido a la corona de Castilla un camino a Catay. Pero en cambio Cristóbal Colón le entregaba al Reino de Castilla un continente desconocido, un continente de miles de kilómetros de longitud.
Los campesinos que habían expuesto las falacias de Cristóbal Colón triunfarían en su fracaso. Los portugueses, rivales del reino de Castilla, se apropiarían de todo lo que se había comprometido a añadir a la corona de Castilla. Sin civilización ni oro, los descubrimientos de Cristóbal Colón carecerían de valor. Al principio había tan poco oro que enseguida se propuso compensarlo con esclavos. El constante empeño de Cristóbal Colón no debía confundirse con el del hombre que descubrió el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón tenía la esperanza de encontrar la ciudad con los 100 puentes, el bazar abarrotado, la larga comitiva de elefantes enjaezados, el palacio con el pavimento de oro macizo. Los salvajes desnudos acechando en el bosque, acorralados por voraces caníbales a lo largo de la calzada de las Antillas Menores, no distraían a Cristóbal Colón de la búsqueda del Gran Khan. Los hechos que tenía ante sí Cristóbal Colón eran aburridos y eran eclipsados por los fantasmas que acosaban su mente. El contraste entre la visión deslumbrante y cautivadora y la realidad desoladora y desesperada convertía su posición en una falsa. Cristóbal Colón siguió buscando oro cuando era necesario para gobernar y demostró ser un administrador incapaz. Mucho antes de su último viaje, Cristóbal Colón había caído en descrédito y murió en el olvido. Tras la muerte de Cristóbal Colón transcurrieron muchos años miserables antes de que América a través de Hernán Cortés comenzara a pesar perceptiblemente en la balanza de Europa. Al desembarcar en Lisboa tras su primera expedición, Cristóbal Colón en todo su esplendor recibió una audiencia del rey. Habían pasado 6 años desde que Bartolomé Díaz demostró que la ruta marítima a la India estaba perfectamente abierta, pero ningún europeo había puesto los ojos en el lugar donde la montaña de la Mesa domina el atormentado cabo. Portugal al parecer había renunciado a los frutos de su descubrimiento. Ahora se informaba de que una tripulación española había encontrado en Occidente lo que los portugueses buscaban en Oriente, y que se había violado el privilegio papal. El rey de Castilla y Aragón informó a Cristóbal Colón que las regiones que había visitado pertenecían a Portugal. Era evidente que debía trazarse un límite que separara las respectivas esferas. El Papa había prohibido al reino de Castilla y Aragón interferir en las expediciones de Portugal. El reino de Castilla y Aragón exigieron al Papa una protección similar. A primera vista no existía ninguna dificultad real. En el año 1493 se emitieron 3 bulas, 2 en mayo y una en septiembre, que advertían a los marineros portugueses de mantenerse al este de una línea trazada a unos 35 grados al oeste de Greenwich. Cristóbal Colón sugirió que dicha línea de demarcación correspondía a un punto al que había llegado el 13 de septiembre 100 leguas más allá de las Azores. Ese día, la aguja que apuntaba al este del polo se desplazó repentinamente hacia el oeste. Allí Cristóbal Colón calculó que se encontraba la línea de no variación. En ese momento el clima cambió. Había un mar en calma y un aire templado. Había un nuevo cielo y una nueva tierra. El argumento fantástico de Cristóbal Colón no prosperó, y al año siguiente el reino de Castilla y Aragón y Portugal acordaron mediante el Tratado de Tordesillas desplazar el meridiano divisorio más al oeste, aproximadamente a medio camino entre la isla más occidental del Viejo Mundo y la isla más oriental del Nuevo. Mediante este acuerdo Portugal obtuvo el control de Brasil. Cuando se trazaron las líneas de demarcación en los años 1493 y 1494, nadie sabía dónde se cortaría el Ecuador al otro lado del globo. Allí también había materia para negociación posterior. Tras la caída de la ciudad de Malaca, Afonso de Albuquerque envió a Francisco Serrao con una escuadra a explorar la región de islas más al este. Francisco Serrao tuvo tantas aventuras como Robinson Crusoe y llegó al corazón mismo de las Molucas, a la isla de Ternate, la cuna del clavo. Francisco Serrao describió sus viajes a un amigo, Fernando de Magallanes. Al describir sus viajes a Fernando de Magallanes, aprovechó al máximo la distancia recorrida en su rumbo hacia el este. Fernando de Magallanes no contaba con el favor de Afonso de Albuquerque. Y cuando Fernando de Magallanes regresó a Portugal, descubrió que tampoco contaba con el favor del rey Manuel II. El país que había repelido a Cristóbal Colón repelió también al único navegante superior a él. Fernando de Magallanes recordó las cartas de Francisco Serrao y comprendió lo que podía sacar de ella. Fernando de Magallanes les dijo a los españoles que las Islas de las Especias estaban tan al este que pertenecían al hemisferio español y se comprometió a ocuparlas para España. Fernando de Magallanes navegaría no hacia el este sino hacia el oeste en la dirección legalmente española. Fernando de Magallanes conocía un camino que ningún hombre conocía, y América hasta entonces el límite de la empresa española no sería un obstáculo para él. Fernando de Magallanes parecía una aparición de Cristóbal Colón.
Pero Fernando de Magallanes era más racional, sin entusiasmo ni idealismo, sin citas de Roger Bacon, Séneca y los grandes profetas. En ese tiempo Adrián Florisón Boellens era regente del Reino de Castilla. Adrián Florisón Boellens posteriormente sería papa con el nombre de Adriano VI. Adrián Florisón Boellens se negó a escuchar a Fernando de Magallanes. Juan Rodríguez de Fonseca era jefe de la Casa de Contratación de Sevilla y supervisaba y autorizaba todas las exploraciones del Reino de Castilla. Juan Rodríguez de Fonseca se convirtió en el protector de Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes necesitaba mucha protección pues su aventura perjudicaba a sus compatriotas los portugueses y era considerada por ellos un traidor. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos era obispo de Lamego y posteriormente fue arzobispo de Lisboa. Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos aconsejó que asesinaran a Fernando de Magallanes. Por las noches Fernando de Magallanes era custodiado en las calles de la ciudad de Valladolid por los hombres de Juan Rodríguez de Fonseca. Fernando de Magallanes no fue el primero en creer que América termina en algún lugar. El geógrafo Américo Vespucci ya lo había adivinado. La forma de América ya está marcada en un globo terráqueo en el año 1515. Una casa mercantil ya estaba contemplando explorar la ruta. Sin una carta de navegación disponible, Fernando de Magallanes se abrió paso a través de los peligrosos estrechos que perpetúan su nombre en 12 días de navegación. Sir Francis Drake tardó 17 días en cruzar el estrecho de Magallanes en el año 1577. Samuel Wallis en el año 1766 hizo un viaje de circunnavegación y tardó 116 días en cruzar el estrecho de Magallanes. Fernando de Magallanes llegó a Cabo Deseado en el actual territorio de Chile, y encontró la ruta ininterrumpida hacia el legendario Oriente, ruta que había estado cerrada a Cristóbal Colón. Los españoles descubrieron el Cabo de Hornos 5 años después. El Cabo de Hornos fue rodeado por primera vez rumbo al Océano Pacífico en el año 1616 por los holandeses Willem Schouten y Jacob Lemer. Desde la costa de Chile, Fernando de Magallanes navegó hacia el noroeste durante 3 meses evitando todas las islas del Pacífico hasta que llegó a la Isla de los Ladrones, las actuales Islas Mariana. Fernando de Magallanes murió mientras anexionaba las Filipinas al Reino de España. Juan Sebastián Elcano era lugarteniente de Fernando de Magallanes. Juan Sebastián Elcano fue uno de los primeros en circunnavegar el planeta, y trajo al resto de su tripulación a casa por el Cabo. El 9 de septiembre de 1522, 13 peregrinos demacrados desfilaron descalzos en procesión por las calles de Sevilla, no tanto en agradecimiento por lo que no se le había dado al hombre desde la creación, sino como en penitencia por haber perdido misteriosamente un día, y haber observado sus fiestas y ayunos de forma errónea. La adquisición de las Filipinas por parte de Fernando de Magallanes perduró hasta el año 1898, pero su plan sobre las Islas Molucas fue desistido. Nadie supo hasta el viaje de William Dampier a quién pertenecían las Islas Molucas según la frontera propuesta por el Papa y aceptada por España y Portugal. En el año 1529 España abandonó su reclamación sobre las Islas Molucas a cambio de 350.000 ducados. Los portugueses pagaron ese precio por lo que por derecho les pertenecía. Fernando de Magallanes se equivocó por completo tanto en cuanto al meridiano como en cuanto a la ruta sudamericana, que era con mucho la más larga y no era seguida por los marineros. Durante más de 20 años España luchó en vano con el problema de las Indias Occidentales. 4 islas grandes y 40 pequeñas pobladas por bárbaros superaban la experiencia española en el arte de gobernar. Se otorgaron concesiones de tierras con la condición de que su titular ejerciera un gobierno paternal sobre los habitantes nativos. Se creía que era más rentable mantener a los habitantes nativos bajo tierra excavando en busca de oro que emplearlos en la superficie. La mortalidad entre los habitantes nativos fue abrumadora. Pero las víctimas despertaron poca compasión. Algunos pertenecían a esa raza arcádica que fue la primera revelada por la llegada de Colón, y se les consideraba incurablemente indolentes y crueles. El resto provenía del continente y de la región del Orinoco, y se habían abierto paso por las islas de Barlovento hasta la isla de Santo Domingo, devorando a la gente que allí encontraban. Ni la raza más fuerte ni la más débil resistieron el agotador trabajo al que fueron sometidos por capataces ávidos de oro. Aldeas enteras de habitantes nativos se suicidaron juntas. Y los españoles favorecían un método de corrección que consistía en quemar vivos a los indios a fuego lento. Fray Bartolomé de las Casas afirma que 50 millones perecieron en su época y 15 millones fueron ejecutados. Se puede confiar en las cifras de Fray Bartolomé de las Casas por los hechos y no por las cifras.
Sin una nueva mano de obra, las colonias españolas en América estarían arruinadas. Era responsabilidad del clero demostrar que este trato a la población nativa era miope y criminal. La causa de defender a la población nativa fue asumida por los misioneros dominicos. En el año 1510 el predicador Fray Antón de Montesinos, tomando como texto las palabras «Soy la voz de uno que clama en el desierto», denunció las prácticas de los conquistadores contra la población nativa. El portavoz de la población nativa ante la corona española y su portavoz inmortal ante la posteridad es Fray Bartolomé de las Casas. La corona española ansiaba preservar las conquistas y deseaba también que comenzaran a rendir algún beneficio. La corona española nombró comisiones para asesorar a los conquistadores. Pero las comisiones generalmente adoptaban una posición que generaba la menor oposición entre los conquistadores. Hubo una comisión donde participaron Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas señalaba los deberes de los cristianos y abogaba por los derechos de los habitantes nativos de América. Juan Ginés de Sepúlveda negaba los derechos de los habitantes nativos de América. Esa comisión nunca llegó a una decisión. Ante la falta de suministro de mano de obra nativa, los españoles los sustituyeron por negros. Los esclavos indígenas de América enviados por Cristóbal Colón habían sido devueltos con muestras del desagrado por parte de la reina Isabel. El regente Francisco Jiménez de Cisneros no permitió la importación de esclavos africanos a América. Pero el tráfico de esclavo continuó, y las colonias españolas en América se salvaron. Bajo el reinado de Carlos V se asignaron 1000 esclavos negros a cada una de las 4 islas. No parecía un mal intolerable rescatar a hombres de los adoradores del diablo que destrozaban a sus víctimas en el Níger o el Congo. El propio Fray Bartolomé de las Casas aconsejó que se trajera a América esclavos negros para ayudar a los habitantes nativos. Fray Bartolomé de las Casas permitía que cada colono tuviera 12 esclavos. Fray Bartolomé de las Casas sobrevivió medio siglo, y vivió para lamentar su error al permitir la esclavitud. Fray Bartolomé de las Casas declaró su arrepentimiento al mundo. Se arrepintió por motivos de humanidad más que por principios. Sus sentimientos eran más sensibles que su conciencia. Fray Bartolomé de las Casas se parecía a los parlamentos del rey Jorge III, que defendieron la trata de esclavos hasta que la imaginación se empapó de los horrores del viaje de los esclavos a través del Océano Atlántico. El momento cumbre de la conquista de América es el desembarco de Hernán Cortés en Veracruz en el año 1521. Hernán Cortés era un oficial insubordinado que desobedeció las órdenes. Diego Velázquez de Cuéllar era el gobernador de Cuba e indignado envió una fuerza al mando de Pánfilo de Narváez para traer de vuelta a Hernán Cortés. Hernán Cortés descendió del interior a la costa para despojó a Pánfilo de Narváez de su mando y tomó posesión de sus hombres. Con este refuerzo inesperado, Hernán Cortés pudo conquistar la Ciudad de México. La Ciudad de México era la capital de un imperio ilimitado. Hubo muchos combates encarnizados, pues la raza dominante en torno al rey mexica era belicosa. Los mexicas eran a su vez invasores que reinaban por la fuerza. Los mexicas adoraban a seres del inframundo que se propiciaban con sacrificios humanos. Los mexicas arrebataban sus víctimas para los sacrificios humanos a los pueblos sometidos. La tiranía de los mexicas era la más odiosa del mundo. Los españoles llegaron como libertadores, encontraron fácilmente aliados contra el gobierno que practicaba ritos profanos en la Ciudad Real. Tras la caída de la Ciudad de México, Hernán Cortés envió un informe al emperador Carlos V con las primicias de su victoria. Juan Rodríguez de Fonseca era presidente de la Casa de Contratación de Sevilla y supervisaba y autorizaba todas las exploraciones del Reino de Castilla en América. Juan Rodríguez de Fonseca firmó una orden de arresto contra Hernán Cortés justo cuando se enteró que el amotinado caído en desgracia había añadido a los dominios del emperador una región mucho más vasta y rica que todo lo que poseía en Europa. En el año 1522 el tesoro acumulado que se había extraído de las minas mexicanas desde tiempos inmemoriales inundó el tesoro imperial, y el deseo de tantos exploradores durante 30 años infructuosos se vio finalmente cumplido. Hernán Cortés no solo fue el más heroico de los conquistadores, sino también un hombre culto, cuidadoso con la importación de plantas y cuadrúpedos necesarios para la civilización. Hernán Cortés fue un estadista capaz de gobernar razas mixtas sin ayuda de su país. Desde su aparición el Nuevo Mundo dejó de ser una carga desconcertante para España y comenzó a presagiar peligro y tentación para otras naciones.
Al mismo tiempo un hombre inconmensurablemente inferior a Hernán Cortés, un hombre que no sabía escribir su nombre, cuya carrera en su gloria y su vergüenza fue una imitación servil, casi una parodia de la suya, logró establecer un imperio sudamericano igual al de Hernán Cortés en el norte. Uno de los barcos que navegaba de las islas del Caribe al istmo de Panamá llevaba a un polizón escondido en un barril. Ese polizón se llamaba Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa posteriormente descubrió el Océano Pacífico. Francisco Pizarro escuchó atentamente mientras un nativo describía a un poderoso rey que gobernaba un reino a muchos días de viaje hacia el sur. Ese rey reinaba sobre las montañas y el mar. El rey era rico en oro y era dueño de una bestia de carga de 4 patas. Francisco Pizarro esperó muchos años su oportunidad. En el año 1524 Francisco Pizarro partió hacia los Andes en busca de la civilizada y próspera monarquía que habitaba en las nubes. A Francisco Pizarro lo acompañaban 168 hombres armados. Diego de Almagro y Hernando de Luque arriesgaron su dinero para financiar la expedición. El ejemplo de Hernán Cortés había demostrado lo que se podía lograr al apoderarse del rey y aprovecharse de las disensiones internas. Francisco Pizarro sabía cuánto se podía lograr con traición y un vigor inquebrantable. Mientras Francisco Pizarro establecía su poder en las tierras altas bajo el Ecuador, Diego de Almagro ocupaba la costa en la zona templada 1600 kilómetros más allá. Juntos Francisco Pizarro y Diego de Almagro conquistaron la costa del Océano Pacífico. Luego, como ni Francisco Pizarro y Diego de Almagro tenían la influencia de Hernán Cortés, la época que siguió a la ocupación se vio perturbada por conflictos internos en los que ambos conquistadores perecieron. Francisco Pizarro y Diego de Almagro habían hecho aún más por el imperio español que su mayor rival. Había 4.600.000 ducados en el tesoro del rey de los Incas. El rey de los Incas llenó su prisión de oro hasta donde pudo para pagar su rescate, lo cual no le salvó la vida. Las minas de oro en Perú pronto estuvieron en funcionamiento. Más aún, Perú contaba con tierras fértiles con una extensión de 4.800 kilómetros de longitud. Era evidente que Perú, sumado a México, constituía un factor importante en las finanzas europeas. A medida que el tiempo se llevó, el tumulto de la conquista y la malvada generación que la llevó a cabo, Hispanoamérica se convirtió en la sede de una abundancia y profusión sin precedentes en ninguna capital europea. Los habitantes nativos, instruidos y regulados por los misioneros, fueron objeto de una elaborada legislación protectora que dio pie al apego a la metrópoli. La prodigalidad de la naturaleza fue excesiva para la sociedad tropical, y no logró nada por sí misma para la mente humana. Influyó en la posición de las clases sociales en Europa al hacer que la propiedad obtenida a distancia en forma portátil predominara sobre la propiedad doméstica. Liberada de la presión retardadora de los años acumulados, evolucionó hacia la revolución. Todas las colonias fundadas por los conquistadores en el continente americano se convirtieron en repúblicas. Estos acontecimientos desplazaron el centro de gravedad político de la tierra al mar. Los recursos del mundo oceánico extendieron la base física de la historia moderna. El aumento de la riqueza, que implicó un aumento del poder, dependió a partir de entonces del control de regiones distantes. Vasco da Gama creó un amplio canal para la búsqueda del imperio y Cristóbal Colón remodeló el futuro del mundo. Porque la historia la hacen a menudo hombres enérgicos que siguen con constancia ideas en su mayoría erróneas que determinan los acontecimientos.